En la tranquila oscuridad del cielo nocturno, entre los miles de puntos de luz que han guiado a los viajeros y han alimentado la imaginación humana, hay uno que se mueve con una majestuosidad particular. No parpadea como las estrellas lejanas, sino que brilla con una luz constante, serena y de un blanco amarillento. Es el planeta Júpiter. Para los observadores casuales, es uno de los objetos más brillantes y hermosos del firmamento, un faro errante que traza un camino predecible a través de las constelaciones. Para los astrónomos aficionados, un pequeño telescopio revela un disco pálido, quizás con la insinuación de unas tenues bandas de nubes y la compañía de 4 pequeñas estrellas que danzan a su alrededor. Es una vista familiar, una imagen de una calma y una belleza casi hipnóticas. Pero esta calma es una ilusión. La serena belleza que observamos a través de cientos de millones de kilómetros de espacio es el velo que oculta al verdadero Júpiter. Detrás de ese punto de luz constante se esconde un mundo de una escala, una potencia y una violencia que desafían nuestra experiencia terrestre. No es simplemente un planeta grande, es una categoría de mundo en sí mismo, un gigante que domina nuestro sistema solar con una presencia gravitacional que ha dado forma al destino de todos los demás planetas, incluida la Tierra. Su aparente tranquilidad oculta una atmósfera de tormentas más grandes que nuestro propio mundo, con vientos que soplan a velocidades supersónicas y relámpagos de una energía inimaginable. Su interior no es de roca sólida, sino un lugar exótico de presiones tan aplastantes que transforman los elementos en estados de la materia que parecen sacados de la ciencia ficción. Júpiter no es solo un destino, es el rey de nuestro sistema solar. Un rey benévolo y a la vez tiránico. Un protector que nos ha escudado de innumerables impactos de asteroides y cometas. Y un torturador que somete a su propio séquito de lunas a una danza gravitacional implacable. Es una estrella fallida que, sin embargo, posee un campo magnético que empequeñece al de nuestro Sol. Es un mundo sin superficie, un océano de gas y líquido que se extiende por decenas de miles de kilómetros. Acercarse a Júpiter es, por tanto, descorrer el velo de la familiaridad para enfrentarse a la verdadera inmensidad del cosmos. Es comprender que incluso en nuestro propio vecindario planetario existen lugares de una extrañeza y una grandeza que superan con creces nuestra imaginación. Antes de comenzar nuestro descenso a las turbulentas nubes de este gigante gaseoso, queremos hacer una pequeña pausa para conectar con nuestra tripulación de viaje. Nos encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta exploración del rey de los planetas. Y si disfrutas de estos viajes cósmicos, considera suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras misiones. Ahora, con la nave de nuestra imaginación lista, es momento de continuar. En este documental sonoro, emprenderemos un viaje para conocer al verdadero Júpiter. Iremos más allá del punto de luz en el cielo y nos sumergiremos en su atmósfera para presenciar sus tormentas eternas. Descenderemos a través de sus capas de gas y líquido para explorar los misterios de su exótico interior. Volaremos a través de su inmenso y peligroso campo magnético y visitaremos algunas de sus lunas más fascinantes, desde el infierno volcánico de Ío hasta el prometedor océano oculto de Europa. Y descubriremos cómo este rey distante, a pesar de su lejanía, ha jugado un papel fundamental en la historia y la seguridad de nuestro propio planeta. Este es un viaje a la verdadera inmensidad de Júpiter. Llamar a Júpiter grande es una de las mayores subestimaciones que se pueden hacer en el lenguaje humano. La palabra, tan útil para describir las cosas de nuestro mundo, se queda corta, se vuelve inadecuada al intentar abarcar la verdadera escala de este planeta. Para empezar a comprender a Júpiter, debemos dejar de lado nuestras intuiciones terrestres y sumergirnos en los números, en las medidas que definen su inmensidad. No es simplemente el planeta más grande de nuestro sistema solar. Es un objeto que casi pertenece a su propia categoría, un gigante que domina a sus compañeros planetarios de una manera casi absoluta. Comencemos con la dimensión más intuitiva, el volumen.
Júpiter es tan vasto que podría contener a todos los demás planetas de nuestro sistema solar en su interior, y aún sobraría espacio. Los cálculos indican que más de 1.300 tierras podrían caber cómodamente dentro de la esfera de Júpiter. Para visualizar esto podemos usar una analogía. Imagina que tomas el planeta Tierra y lo reduces al tamaño de un guisante. Siguiendo esta misma escala, la Luna sería un diminuto grano de arena orbitando a su alrededor. Marte sería otro guisante un poco más pequeño. Venus, un guisante casi idéntico. En esta escala, Júpiter no sería una naranja, ni una sandía, ni siquiera un balón de baloncesto. Sería una gigantesca pelota de playa de más de 1 metro de diámetro, en cuyo interior podrías meter 1.300 de esos guisantes que representan a nuestro hogar. Su diámetro es de unos 140.000 kilómetros, más de 11 veces el de la Tierra. Pero su volumen, aunque impresionante, no es la medida más importante de su dominio. Esa distinción pertenece a su masa. La masa es la medida de la cantidad de materia que contiene un objeto, y es la que dicta su poder gravitacional. Júpiter tiene una masa de 318 veces la de la Tierra, pero incluso esta cifra no le hace justicia. El dato más revelador sobre Júpiter es el siguiente. Su masa es más de 2,5 veces la de todos los otros 7 planetas de nuestro sistema solar combinados. Tomemos a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Saturno con sus majestuosos anillos, Urano y Neptuno. Pongámoslos a todos en una hipotética balanza cósmica. En el otro plato de la balanza, coloquemos únicamente a Júpiter. El gigante gaseoso, por sí solo, inclinaría la balanza con más del doble de peso. Esto significa que Júpiter no es simplemente el hermano mayor de la familia solar. Es el ancla gravitacional secundaria del sistema, una entidad tan masiva que el centro de gravedad entre él y el Sol se encuentra, de hecho, justo por encima de la superficie del Sol, y no en su centro. Júpiter no orbita exactamente el centro del Sol. El Sol y Júpiter orbitan un punto común en el espacio. A pesar de esta masa y tamaño colosales, Júpiter es el planeta que gira más rápido de todo el sistema solar. Mientras que la Tierra tarda 24 horas en completar una rotación sobre su eje, Júpiter lo hace en menos de 10 horas. Un día en Júpiter es menos de la mitad de un día terrestre. Esta velocidad de rotación vertiginosa tiene una consecuencia visible en su propia forma. La inmensa fuerza centrífuga generada en su ecuador hace que el planeta se abulte notablemente en su centro y se aplane en sus polos. Júpiter no es una esfera perfecta. Es lo que los científicos llaman un esferoide oblato. Si se le observa con atención a través de un telescopio, esta forma ligeramente aplastada es perceptible. Es el testimonio visible de la increíble energía rotacional que bulle en su interior. Finalmente, para situar a este gigante en su lugar en el cosmos, debemos considerar su órbita. Júpiter traza un camino majestuoso y lento alrededor del Sol, a una distancia media de unos 778 millones de kilómetros, más de 5 veces más lejos que la Tierra. Debido a esta vasta órbita, un año joviano, el tiempo que tarda en completar una vuelta al Sol, es increíblemente largo para nuestros estándares. Equivale a casi 12 años terrestres. Un niño nacido en la Tierra celebraría su 12º cumpleaños en el tiempo que Júpiter ha tardado en completar una única y señorial vuelta alrededor de nuestra estrella. Estas cifras, un volumen que podría contener a 1.300 tierras, una masa que duplica a la de todos los demás planetas juntos, un día de 10 horas y un año de 12 años, no son meras estadísticas. Son las constantes vitales del rey de los planetas. Definen su carácter. Su inmensa masa y gravedad lo convierten en el protector del sistema solar. Su rápida rotación es el motor que impulsa sus violentas y eternas tormentas. Y su composición, dictada por esta escala, lo convierte en un mundo sin superficie, un océano de gas de una profundidad insondable. Ahora que se ha medido la inmensidad del rey, es el momento de adentrarse en la naturaleza de su reino. Tras haber medido la inmensidad de Júpiter en términos de tamaño y masa, nuestro siguiente paso en este viaje es comprender su naturaleza fundamental. Desde la Tierra, incluso a través de un buen telescopio, Júpiter se presenta como un disco sólido y bien definido, una esfera con una superficie de nubes arremolinadas.
Nuestra experiencia con mundos como la Tierra o Marte nos ha condicionado a asumir una verdad fundamental sobre los planetas: que debajo de las nubes y la atmósfera siempre hay un suelo firme, una superficie sólida sobre la que, teóricamente, se podría aterrizar. Pero al acercarnos a Júpiter, debemos despojarnos de esta idea. Júpiter destruye nuestra definición tradicional de un planeta. No tiene superficie, no hay un suelo que pisar, no hay una orilla en la que desembarcar. Es un gigante gaseoso, una designación que es a la vez precisa y engañosa. No es simplemente un planeta con una atmósfera, es un planeta que es una atmósfera, un océano de gas de una profundidad casi insondable. Para entender por qué, debemos examinar sus ingredientes. Júpiter está compuesto casi en su totalidad por los dos elementos más simples y abundantes del universo: el hidrógeno, que constituye alrededor del 90% de su atmósfera, y el helio, que representa la mayor parte del 10% restante. Esta composición es extraordinariamente similar a la de nuestro Sol. Júpiter es, en esencia, un fragmento de la misma nube de gas y polvo primordial que dio origen a nuestra estrella. La diferencia crucial es la escala. Mientras que el Sol acumuló suficiente masa para que la presión en su núcleo iniciara la fusión nuclear, convirtiéndose en una estrella, Júpiter se quedó muy por debajo de ese umbral. Sin embargo, su inmensa gravedad, acumulada en la infancia del sistema solar, le permitió aferrarse a estos gases ligeros, el hidrógeno y el helio, que los planetas rocosos más pequeños, como la Tierra, perdieron en gran medida en el espacio. Imaginemos un descenso hipotético a través de este océano de aire. Comenzamos en las capas más altas de la atmósfera, la superficie visible que observamos desde la Tierra. Aquí la presión es similar a la de la Tierra, pero el entorno es extremadamente hostil. La temperatura es de aproximadamente 145 grados Celsius bajo cero. Las nubes que forman las icónicas bandas blancas y remolinos de Júpiter no son de vapor de agua. Son cristales de amoníaco congelado, barridos por vientos de cientos de kilómetros por hora. A medida que nuestra sonda teórica desciende, la presión y la temperatura comienzan a aumentar implacablemente. Unos 50 kilómetros por debajo de las nubes de amoníaco, llegaríamos a una segunda capa de nubes, más densa y oscura. Se cree que esta capa está compuesta por cristales de hidrosulfuro de amonio, un compuesto que, según los modelos químicos, podría ser el responsable de los tonos marrones, anaranjados y rojizos que dan a Júpiter su colorida apariencia. Son estas nubes las que probablemente forman los cinturones oscuros del planeta. Descendiendo aún más, unos 80 kilómetros por debajo de la cima de las nubes, la presión se vuelve aplastante y la temperatura supera el punto de congelación del agua. Aquí es donde encontraríamos la tercera y más profunda capa de nubes, una densa capa de nubes de hielo de agua y gotas de agua líquida, muy similar a las nubes de la Tierra, pero en un entorno de presiones y temperaturas extremas. Es aquí donde se generan los colosales relámpagos de Júpiter, tormentas eléctricas de una escala y una violencia inimaginables. ¿Pero qué hay debajo de esta última capa de nubes? La respuesta es simplemente más atmósfera. No hay una transición brusca, no hay una superficie rocosa. A medida que continuamos nuestro descenso, la presión aumenta a niveles miles de veces superiores a los de la Tierra y la temperatura se eleva a miles de grados. El gas de hidrógeno se vuelve tan denso que deja de comportarse como un gas. Entra en un estado exótico conocido como estado supercrítico, donde no hay una distinción clara entre gas y líquido. Nuestra sonda estaría ahora viajando a través de un océano sin orillas de hidrógeno líquido y caliente, una transición gradual que continúa por decenas de miles de kilómetros hacia el interior del planeta. Esta es la verdadera naturaleza de un gigante gaseoso. La mayor parte del planeta es este vasto océano de hidrógeno y helio. A diferencia de la Tierra, que es una bola de roca y metal con una finísima capa de atmósfera, Júpiter es una bola de atmósfera con un núcleo potencialmente pequeño en su centro. Los colores que hacen que su superficie sea tan hermosa son simplemente la espuma de un océano increíblemente profundo. Las bandas blancas, o zonas, son columnas ascendentes de gas caliente y húmedo que se enfrían en la parte superior,
formando las brillantes nubes de hielo de amoníaco. Los cinturones más oscuros y coloridos, o bandas, son regiones de gas descendente y seco, que nos permiten ver las capas de nubes más profundas y químicamente más complejas. La rápida rotación de Júpiter estira estas zonas y bandas ascendentes y descendentes alrededor de todo el planeta, creando su distintiva apariencia a rayas, una apariencia que es, en realidad, un mapa meteorológico de un mundo sin tierra. En el turbulento y siempre cambiante lienzo de la atmósfera de Júpiter, hay una característica que ha permanecido como un ancla de constancia, un rasgo tan icónico que se ha convertido en sinónimo del propio planeta. Es un óvalo de un carmesí profundo, un remolino de nubes que gira en el hemisferio sur del planeta, observando el sistema solar como un gran y solemne ojo. Es la Gran Mancha Roja. No es una estructura geológica, ni una montaña ni un continente. Es una tormenta. Pero es una tormenta de una escala, una potencia y una longevidad tan inmensas que desafía cualquier comparación con los fenómenos meteorológicos de la Tierra. Es la tormenta más grande y más duradera que se conoce en nuestro sistema solar, un huracán de proporciones planetarias que ha estado rugiendo durante siglos. La historia de su observación es un testimonio de su increíble persistencia. Aunque su seguimiento continuo y detallado comenzó hace unos 150 años, hay registros de astrónomos del siglo XVII, como Giovanni Cassini, que describen una mancha permanente en la misma latitud, lo que sugiere que la tormenta podría tener más de 350 años de antigüedad. Comparemos esto con los huracanes más poderosos de la Tierra. Un huracán de categoría 5, por devastador que sea, es un evento efímero. Su vida se mide en días, o como mucho, en un par de semanas, antes de que se disipe sobre la Tierra o las aguas más frías. La Gran Mancha Roja, sin embargo, es una característica meteorológica que ha perdurado durante toda la historia de la astronomía telescópica y probablemente durante muchos siglos antes. Es un sistema climático de una estabilidad casi geológica. Su tamaño es tan sobrecogedor como su edad. En su punto álgido a finales del siglo XIX, la Gran Mancha Roja era un óvalo alargado tan vasto que 3 planetas del tamaño de la Tierra podrían haber sido colocados uno al lado del otro a lo largo de su extensión. Hoy en día, las observaciones muestran que la tormenta se ha estado encogiendo y volviéndose más circular. Pero incluso en su estado actual, reducido, sigue teniendo más de 16.000 kilómetros de diámetro, lo que significa que todavía podría tragarse a nuestro planeta entero con espacio de sobra. Es un vórtice anticiclónico, un sistema de alta presión que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, completando una rotación cada 6 días terrestres. La energía contenida en esta única tormenta es formidable. Los vientos en su periferia soplan a velocidades que superan los 430 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad de los vientos de un huracán de categoría 5 en la Tierra. Pero a diferencia de los huracanes terrestres, que son fenómenos relativamente superficiales impulsados por el calor de los océanos, la Gran Mancha Roja es una tormenta de una profundidad inmensa. Datos de sondas espaciales como Galileo y, más recientemente, Juno, han revelado que la tormenta no es solo una mancha en las nubes superiores. Tiene raíces que se extienden cientos de kilómetros hacia el interior de la atmósfera de Júpiter. Esta profundidad es probablemente la clave de su longevidad. Mientras que un huracán terrestre pierde su fuente de energía al tocar tierra, la Gran Mancha Roja parece estar alimentada por el calor que emana del interior profundo del propio planeta, dándole una fuente de energía casi inagotable. Uno de sus mayores misterios es su color. ¿Por qué es roja? Nadie lo sabe con certeza. La atmósfera de Júpiter está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, que son incoloros. El color debe provenir de compuestos químicos más complejos presentes en pequeñas cantidades, los llamados cromóforos. La teoría principal sugiere que las poderosas corrientes ascendentes en el centro de la tormenta dragan estos compuestos desde las profundidades de la atmósfera. Al llegar a las capas superiores, son bombardeados por la intensa radiación ultravioleta del Sol. Esta radiación altera su estructura química, haciendo que absorban la luz azul y verde y reflejen la luz roja. Los candidatos para estos compuestos son moléculas que contienen azufre, fósforo o carbono, pero la receta exacta que produce ese tono carmesí tan distintivo
sigue siendo un secreto. El color de la mancha es, por tanto, una pista visible de la química oculta en el interior del gigante gaseoso. En las últimas décadas, los astrónomos han observado con fascinación cómo la tormenta ha ido cambiando. Desde el paso de las sondas Voyager en 1979, se ha encogido casi un tercio de su tamaño y se ha vuelto notablemente más alta en su eje vertical. Este cambio ha llevado a una pregunta inevitable. ¿Está muriendo la Gran Mancha Roja? ¿Podría una de las características más icónicas del sistema solar desaparecer en las próximas décadas o siglos? ¿O son estas fluctuaciones simplemente parte de un ciclo natural de la tormenta que se encoge y se expande a lo largo de los siglos? La respuesta sigue siendo desconocida. La Gran Mancha Roja es, en muchos sentidos, un símbolo perfecto del propio Júpiter. Es inmensa, es antigua, es increíblemente poderosa y, a pesar de siglos de estudio, sigue estando envuelta en un profundo misterio. Es un laboratorio natural para el estudio de la dinámica de fluidos en condiciones extremas. Un sistema meteorológico que nos desafía a comprender las fuerzas que gobiernan las atmósferas de los gigantes gaseosos. Y aunque es la más grande, es solo una de las innumerables tormentas que azotan la faz de este mundo. La Gran Mancha Roja, a pesar de toda su inmensidad y su longevidad, no es una anomalía aislada en un planeta por lo demás tranquilo. Es, más bien, la manifestación más grandiosa de la verdadera naturaleza de Júpiter. Un mundo de una meteorología perpetua y de una violencia inimaginable. La totalidad del planeta está envuelta en un sistema de tormentas, vientos y vórtices que operan en escalas que empequeñecen a cualquier fenómeno terrestre. La atmósfera de Júpiter no es una capa de aire que cubre un mundo, es el mundo mismo. Y este mundo está en un estado de agitación constante, impulsado no tanto por el lejano calor del Sol, como en la Tierra, sino por el inmenso calor primordial que emana de su propio interior. La característica más dominante de la atmósfera de Júpiter es su apariencia a rayas. El planeta está ceñido por una serie de bandas de nubes paralelas al ecuador, que alternan entre colores claros y oscuros. Estas bandas no son meras decoraciones superficiales, son la expresión visible de un sistema de circulación atmosférica global de una potencia extraordinaria. Las bandas de color más claro y blanquecino se conocen como zonas. Son regiones de alta presión donde el gas caliente y húmedo del interior del planeta asciende. A medida que este gas sube, se enfría, y el amoníaco que contiene se condensa en la atmósfera superior para formar nubes altas y densas de cristales de hielo de amoníaco. Estas nubes brillantes y de gran altitud son las que dan a las zonas su color pálido. Alternando con las zonas se encuentran las bandas más oscuras, de tonos anaranjados, rojizos y marrones, conocidas como cinturones. Son regiones de baja presión donde el gas más frío y seco de la atmósfera superior desciende hacia el interior del planeta. Al hundirse, el gas se calienta y las nubes de hielo de amoníaco se evaporan, lo que nos permite ver las capas más profundas y químicamente más complejas de la atmósfera. Los colores de los cinturones son el resultado de estos compuestos químicos, los cromóforos, que son transportados desde el interior y cuya verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. En las fronteras donde estas zonas ascendentes y cinturones descendentes se encuentran, se desatan los vientos más feroces del sistema solar. Se forman corrientes en chorro o jet streams de una escala planetaria, que fluyen en direcciones opuestas. Los vientos en estas corrientes pueden superar los 500 km por hora. A diferencia de las corrientes en chorro de la Tierra, que serpentean y cambian constantemente, las de Júpiter son increíblemente estables y rectas, estiradas por la rápida rotación del planeta. Han permanecido en la misma latitud y con la misma fuerza desde que comenzamos a observarlas. Dentro de estas bandas y en sus bordes, nacen, viven y mueren innumerables tormentas más pequeñas, vórtices blancos y marrones que pueden durar desde días hasta años, compitiendo entre sí en una danza caótica de fluidos. Durante siglos nuestra visión de Júpiter estuvo limitada a esta región ecuatorial y de latitudes medias. Los polos del planeta eran un misterio, ocultos a nuestra vista. Todo cambió con la llegada de la sonda Juno de la NASA, la primera nave espacial en realizar órbitas polares alrededor de Júpiter.
Lo que Juno vio en los polos fue tan inesperado que obligó a los científicos a reescribir los libros de texto sobre las atmósferas de los gigantes gaseosos. Las familiares bandas y cinturones desaparecen por completo en las regiones polares. En su lugar, el paisaje está dominado por un mar caótico de tormentas más pequeñas, de un color azul profundo y arremolinado. Y en el centro mismo de este caos, Juno descubrió algo que nunca se había visto en ningún otro lugar. Ciclones de una escala continental, organizados en patrones geométricos casi perfectos. En el polo norte de Júpiter hay un ciclón central masivo, rodeado por otros 8 ciclones que giran a su alrededor en una formación octogonal de una estabilidad asombrosa. En el polo sur, un patrón similar persiste, con un ciclón central rodeado por otros 5 en una formación pentagonal. Cada una de estas tormentas individuales tiene miles de kilómetros de diámetro. La física que permite que estas estructuras poligonales de tormentas se formen y permanezcan estables durante años es un completo misterio, un nuevo tipo de fenómeno meteorológico que los científicos apenas comienzan a modelar. La violencia de la atmósfera de Júpiter no se manifiesta solo en sus vientos y ciclones, sino también en su actividad eléctrica. Las sondas espaciales han detectado relámpagos en Júpiter que son de una potencia extraordinaria, algunos cientos de veces más energéticos que un rayo típico en la Tierra. Durante mucho tiempo se pensó que estos relámpagos se originaban, como en la Tierra, en las nubes de agua líquida que se encuentran en las profundidades de la atmósfera. Pero la sonda Juno ha descubierto recientemente un nuevo tipo de relámpago superficial, destellos que se producen a gran altitud. La teoría actual sugiere que estos relámpagos son causados por una especie de granizo joviano, bolas de aguanieve compuestas por una mezcla de agua y amoníaco que se forman en la atmósfera superior y que al interactuar generan descargas eléctricas masivas. Júpiter es por tanto un mundo donde el concepto de clima es llevado a su extremo más absoluto. No es un planeta con un clima, es un planeta que es clima. Una esfera de gas en un estado de agitación perpetua, donde las tormentas duran siglos, los vientos superan la velocidad del sonido y los polos están coronados por geometrías imposibles de ciclones. Y toda esta violencia que observamos es solo la capa más externa, la piel del gigante. Para entender la verdadera naturaleza de Júpiter, debemos ahora viajar más allá de las nubes y descender a las profundidades de su misterioso y exótico interior. La turbulenta y colorida capa de nubes de Júpiter, con todas sus tormentas y sus vientos supersónicos, es solo la capa más externa y visible del planeta. Es la piel del gigante. Para entender verdaderamente la naturaleza de este mundo, debemos embarcarnos en un viaje hipotético, una odisea de un solo sentido hacia su interior. Este no es un viaje que una nave tripulada podría sobrevivir, pero es un descenso que ya hemos intentado una vez. En 1995, la misión Galileo de la NASA lanzó una sonda de titanio de 339 kilogramos a la atmósfera de Júpiter. Durante 58 agónicos minutos, mientras se hundía en las profundidades, la sonda transmitió datos a la nave nodriza que la orbitaba, dándonos nuestra única muestra directa del interior de un gigante gaseoso. Siguiendo su rastro, comenzamos nuestro descenso. La entrada es violenta. Nuestra nave imaginaria atraviesa las capas superiores de la atmósfera, una neblina de hidrocarburos, y se sumerge en las nubes de hielo de amoníaco que forman las brillantes zonas blancas. La temperatura aquí es de unos gélidos 145 grados Celsius bajo cero. Los vientos nos azotan, corrientes en chorro que fluyen a más de 500 kilómetros por hora. A medida que descendemos, la presión aumenta de forma constante. Pasamos a través de la segunda capa de nubes, la de hidrosulfuro de amonio, donde los colores marrones y anaranjados se arremolinan a nuestro alrededor. Luego, más profundo aún, alcanzamos la tercera capa, la de las nubes de agua, un lugar de una turbulencia increíble donde se generan los colosales relámpagos de Júpiter. Hasta este punto, a unos 80 kilómetros por debajo de la cima de las nubes, el entorno, aunque extremo, sigue siendo vagamente familiar. Hemos atravesado capas de nubes,
al igual que lo haríamos en la atmósfera de la Tierra. Pero a partir de aquí, toda la experiencia terrestre se vuelve irrelevante. A medida que continuamos nuestro descenso, la presión y la temperatura se disparan a un ritmo implacable. A una profundidad de unos 150 kilómetros, el punto donde la sonda Galileo envió su última transmisión antes de ser aplastada y vaporizada, la presión ya es 24 veces superior a la de la superficie de la Tierra y la temperatura supera los 150 grados Celsius. Y seguimos cayendo. La atmósfera de hidrógeno y helio se vuelve cada vez más densa. A cientos de kilómetros de profundidad, la presión es miles de veces la de la Tierra. La temperatura alcanza miles de grados, y es aquí donde la propia naturaleza de la materia comienza a cambiar. En nuestro planeta existe una distinción clara entre un gas y un líquido, una frontera definida que llamamos superficie. En las profundidades de Júpiter, esta distinción se desvanece. El gas de hidrógeno se vuelve tan denso por la presión que adquiere las propiedades de un líquido. Entramos en un estado exótico de la materia conocido como fluido supercrítico. No hay una superficie, no hay un chapoteo. El gas simplemente se vuelve más y más espeso, en una transición gradual y extraña, hasta que nuestra nave ya no está volando, sino que está nadando. Hemos entrado en el océano más grande del sistema solar, un océano planetario de hidrógeno líquido. Este no es un océano en una delgada capa superficial. Este océano constituye la mayor parte del interior de Júpiter, extendiéndose por decenas de miles de kilómetros hacia el núcleo. Nos hundimos en una oscuridad absoluta. La luz del Sol fue absorbida hace mucho tiempo en las capas superiores. La única luz es el brillo ocasional de los relámpagos de las tormentas de agua que hemos dejado muy arriba. La presión es ahora millones de veces la de la superficie de la Tierra, una fuerza tan inmensa que aplastaría el submarino más resistente como si fuera una lata de refresco. La temperatura es más alta que la de la superficie del Sol, pero la presión es tan colosal que el hidrógeno se ve obligado a permanecer en un estado líquido y denso. Nuestra sonda imaginaria continúa su descenso a través de este océano oscuro y supercaliente. Un viaje de miles de kilómetros a través de un único elemento en un estado exótico. Este vasto océano de hidrógeno líquido es el motor que almacena el calor primordial de la formación de Júpiter. Es este calor que se filtra lentamente hacia las capas superiores a lo largo de miles de millones de años, el que impulsa la violenta meteorología que vemos en la superficie. Las tormentas de Júpiter no son un fenómeno superficial, son la manifestación visible del calor de este océano profundo. A medida que nos acercamos a unos 20.000 kilómetros de profundidad, casi un tercio del camino hacia el centro del planeta, la presión alcanza un punto crítico. Se vuelve tan inimaginablemente alta que comienza a alterar la estructura fundamental de los propios átomos de hidrógeno. Estamos a punto de cruzar otra frontera, de entrar en una capa aún más extraña y exótica del interior de Júpiter, un lugar donde el elemento más simple del universo se transforma en una sustancia que no existe de forma natural en ningún lugar de la Tierra. Estamos a punto de entrar en el reino del hidrógeno metálico. A medida que nuestra sonda imaginaria continúa su inexorable descenso hacia el corazón de Júpiter, la física del entorno se vuelve cada vez más extraña, cada vez más alejada de nuestra experiencia. Hemos dejado atrás el reino de los gases y hemos atravesado un vasto océano de hidrógeno líquido, un lugar de una oscuridad, una temperatura y una presión que ya son difíciles de concebir. Pero el universo, bajo condiciones extremas, es capaz de forzar a la materia a adoptar estados aún más exóticos. A una profundidad de unos 20.000 kilómetros, la presión alcanza varios millones de veces la presión atmosférica de la Tierra. Y a esta presión, el elemento más simple del universo, el hidrógeno, sufre una transformación tan profunda que las reglas de la química, tal como las conocemos, dejan de aplicarse. Un átomo de hidrógeno, en su estado normal, es una estructura simple, un único protón en el núcleo y un único electrón orbitando a su alrededor, ligado a él por la fuerza electromagnética. En el estado gaseoso o líquido normal, los átomos de hidrógeno pueden unirse para formar moléculas, pero cada electrón permanece fiel a su propio núcleo. Sin embargo, bajo la presión aplastante que se encuentra en las profundidades de Júpiter, los átomos de hidrógeno son forzados a estar tan increíblemente juntos
que sus nubes de electrones comienzan a superponerse. La propia distinción entre un átomo y otro empieza a desvanecerse. En un punto crítico de esta compresión se produce una transición de fase. Los electrones, que antes estaban lealmente atados a sus protones individuales, son arrancados de sus órbitas, son liberados. El resultado es un estado de la materia completamente nuevo. Ya no es un fluido de átomos de hidrógeno, sino un mar denso de protones cargados positivamente, a través del cual fluye libremente un mar compartido de electrones. Estos electrones ya no pertenecen a ningún protón en particular, pertenecen a la comunidad, moviéndose de un núcleo a otro con una libertad casi total. Esta configuración, una red de iones positivos inmersa en un mar de electrones libres, es la definición misma de un metal. Y es por eso que esta sustancia exótica se conoce como hidrógeno metálico líquido. Bajo una presión que no se puede mantener de forma estable en ningún laboratorio de la Tierra, el elemento más simple y abundante del universo, normalmente un gas transparente, se transforma en un metal líquido y conductor de la electricidad. La capa de hidrógeno metálico líquido en el interior de Júpiter es, con mucho, la más grande de todo el planeta. Se extiende desde aproximadamente un tercio del camino hacia el centro hasta casi el propio núcleo, formando un océano de metal de un tamaño que empequeñece a la propia Tierra. La existencia de este océano metálico no es una mera curiosidad de la física de altas presiones. Es la clave para entender una de las características más dominantes y poderosas de Júpiter, su colosal campo magnético. Para que un planeta genere un campo magnético global a través de un efecto dinamo, como lo hace la Tierra, se necesitan tres ingredientes clave. Primero, se necesita una región interior que sea fluida y conductora de la electricidad. Segundo, se necesita convección dentro de ese fluido, es decir, un movimiento ascendente y descendente impulsado por el calor. Y tercero, se necesita una rotación planetaria rápida. La Tierra cumple estos tres requisitos. Tiene un núcleo externo de hierro y níquel fundidos, que es un fluido conductor. El calor que escapa del núcleo interno impulsa corrientes de convección en este metal líquido. Y el planeta gira sobre su eje cada 24 horas. Estos tres factores convierten el núcleo de la Tierra en un gigantesco electroimán que genera la magnetosfera que nos protege de la radiación solar. Júpiter, sin embargo, lleva estos tres ingredientes a un extremo inimaginable. En lugar de una capa relativamente delgada de hierro fundido, tiene un océano de hidrógeno metálico de decenas de miles de kilómetros de espesor, un conductor eléctrico de un volumen inmenso. El calor primordial que escapa del interior del planeta impulsa corrientes de convección en este océano metálico a una escala colosal. Y como ya hemos visto, Júpiter tiene la rotación más rápida de todos los planetas del sistema solar. La combinación de estos tres factores superlativos convierte el interior de Júpiter en el generador de dinamo más potente de nuestro vecindario cósmico. Las corrientes arremolinadas de hidrógeno metálico líquido, girando a una velocidad vertiginosa, actúan como una bobina eléctrica de tamaño planetario, generando un campo magnético de una fuerza y una extensión extraordinarias. Así, el descenso a las profundidades de Júpiter nos ha revelado el secreto de su poder oculto. No es magia, es física. La misma presión que aplasta la materia hasta convertirla en un estado exótico es también la que da a luz al inmenso escudo magnético del planeta. El extraño y oscuro océano de hidrógeno metálico es el motor invisible, la fuente de energía que alimenta la característica más grande y peligrosa de Júpiter. Ahora que hemos explorado el corazón del generador, es el momento de ascender de nuevo a la superficie y ser testigos de la manifestación de este poder, la colosal magnetosfera de Júpiter. El descenso a las profundidades de Júpiter nos ha revelado el secreto de su poder. Un vasto océano de hidrógeno metálico que, impulsado por la rápida rotación del planeta, actúa como el generador de dinamo más potente del sistema solar. Este motor, oculto bajo miles de kilómetros de atmósfera, es invisible. Pero sus efectos no lo son. La energía que se genera en el corazón del gigante se manifiesta en una estructura de una escala tan colosal que empequeñece al propio planeta. Es una burbuja invisible de fuerza magnética,
una esfera de influencia que se extiende por millones de kilómetros en el espacio. Es la magnetosfera de Júpiter. Todos los planetas con un núcleo activo, incluida la Tierra, poseen una magnetosfera. Es un escudo, una cavidad que el campo magnético del planeta crea en el flujo constante de partículas que emana del Sol, el llamado viento solar. La magnetosfera de la Tierra es nuestra protectora invisible, que nos defiende de la radiación cósmica y canaliza las partículas solares hacia los polos para crear las hermosas auroras. Pero la magnetosfera de Júpiter es una bestia de una categoría completamente diferente. El campo magnético de Júpiter es casi 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra, y la magnetosfera que genera es la estructura individual más grande de todo el sistema solar, superada únicamente por la propia heliosfera del Sol. Su tamaño desafía la imaginación. Si la magnetosfera de Júpiter fuera visible para el ojo humano desde la Tierra, su apariencia en nuestro cielo nocturno sería varias veces más grande que la de la luna llena. Sería una presencia fantasmal y gigantesca, un testimonio visible del inmenso poder del Rey de los planetas, incluso a una distancia de más de 600 millones de kilómetros. En dirección al Sol, la magnetosfera se comprime por el viento solar, pero aún así se extiende por unos 7 millones de kilómetros. En la dirección opuesta, el viento solar la estira en una cola magnética de una longitud asombrosa. Esta cola es tan larga que se extiende más allá de la órbita de Saturno, a una distancia de más de 650 millones de kilómetros. Es una estructura tan vasta que barre periódicamente a otro gigante gaseoso. Pero esta inmensa burbuja magnética no es un santuario pacífico. Es uno de los entornos más peligrosos del sistema solar. El campo magnético de Júpiter es increíblemente eficaz para atrapar partículas cargadas, tanto del viento solar como sobre todo de sus propias lunas. Estas partículas, electrones, protones e iones, son aceleradas por el campo magnético giratorio a velocidades cercanas a la de la luz, creando los cinturones de radiación más intensos y letales que se conocen. La radiación en el corazón de estos cinturones, cerca del propio planeta, es tan intensa que sería fatal para un ser humano desprotegido en cuestión de minutos. Las naves espaciales que han explorado Júpiter, como las Voyager, Galileo y Juno, han tenido que ser diseñadas como tanques blindados con sus delicados componentes electrónicos encerrados en bóvedas de titanio para poder sobrevivir a los repetidos pases a través de este entorno hostil. La fuente principal de estas partículas mortales es la luna más interna de Júpiter, Io. Como veremos, Io es un mundo volcánico que escupe constantemente azufre y oxígeno al espacio. Este material es ionizado y atrapado por la magnetosfera de Júpiter, formando un anillo de plasma en forma de donut, el toro de plasma de Io, que rota junto con el planeta y actúa como una cinta transportadora que alimenta continuamente los cinturones de radiación. La interacción entre Júpiter y sus lunas también genera fenómenos eléctricos de una escala asombrosa. Entre Júpiter e Io, por ejemplo, fluye un tubo de flujo magnético, una corriente eléctrica invisible que transporta millones de amperios, generando potentes emisiones de radio y desencadenando inmensas auroras en la atmósfera del planeta. Al igual que en la Tierra, cuando las partículas de los cinturones de radiación son canalizadas por el campo magnético hacia los polos del planeta, chocan con los gases de la atmósfera y la hacen brillar. Pero las auroras de Júpiter son de una magnitud y una naturaleza muy diferentes a las nuestras. Son miles de veces más potentes y, a diferencia de las auroras de la Tierra, que son intermitentes y están impulsadas principalmente por las tormentas solares, las de Júpiter son permanentes. Su rapidísima rotación y el suministro constante de partículas de la luna Io las mantienen encendidas sin cesar. Son un espectáculo de luz perpetuo en los polos del planeta, aunque la mayor parte de su energía se emite en longitudes de onda invisibles para el ojo humano, como la luz ultravioleta y los rayos X. La magnetosfera es, por tanto, el verdadero reino de Júpiter, su esfera de dominio. Es un imperio invisible de magnetismo, plasma y radiación, una estructura de una complejidad y un poder inmensos que se extiende mucho más allá de las nubes visibles del planeta. Y todo este sistema colosal, este imán gigante que podría contener al Sol y que se extiende hasta la órbita de Saturno, es impulsado por una única fuente, el océano arremolinado de hidrógeno metálico,
que se encuentra en las profundidades oscuras y aplastantes del interior del gigante. Nuestro descenso a través de las capas de Júpiter nos ha llevado por un reino de extremos. Se ha atravesado una atmósfera de tormentas perpetuas, se ha nadado en un océano de hidrógeno líquido más caliente que el Sol, y se ha explorado el extraño mar de hidrógeno metálico que da a luz al campo magnético más grande del sistema solar. Ahora, en nuestra nave imaginaria, llegamos a la última frontera, a la región más profunda y enigmática de todas, el corazón del gigante. Durante décadas, los científicos planetarios tuvieron una idea clara y elegante de lo que debería encontrarse en el centro de Júpiter, una idea basada en la teoría más aceptada sobre la formación de los planetas. Esta teoría, conocida como el modelo de acrecimiento del núcleo, postula que Júpiter comenzó su vida como un planeta mucho más modesto. En la nebulosa solar primordial, primero se formó un núcleo sólido de roca y hielo, acumulando material hasta alcanzar una masa de quizás 10 o 15 veces la de la Tierra. Una vez que este núcleo primordial alcanzó una masa crítica, su gravedad se volvió tan inmensa que comenzó a atraer y a capturar rápidamente las vastas cantidades de gas de hidrógeno y helio que lo rodeaban. Este proceso de crecimiento desbocado, que duró unos pocos millones de años, es lo que formó el gigante gaseoso que vemos hoy. Según este modelo, en el centro de Júpiter debería existir, todavía hoy, ese núcleo original, una esfera densa, compacta y bien definida de roca y hielo, separada nítidamente del océano de hidrógeno metálico que la envuelve. Durante mucho tiempo, esta fue la imagen que apareció en todos los libros de texto. Pero la realidad, como suele ocurrir en la ciencia, ha resultado ser mucho más extraña y compleja. La clave para desvelar el secreto del corazón de Júpiter llegó con la sonda espacial Juno de la NASA. Una de las misiones principales de Juno es cartografiar el campo gravitacional de Júpiter con una precisión sin precedentes. A medida que la sonda realiza sus órbitas elípticas, pasando increíblemente cerca de los polos del planeta, los instrumentos en la Tierra miden las diminutas variaciones en su velocidad, tirones gravitacionales causados por la distribución desigual de la masa en el interior del planeta. Estos datos permiten a los científicos ver indirectamente la estructura interna de Júpiter, de la misma manera que un médico podría inferir la estructura de los órganos internos de un paciente a partir de una tomografía. Y lo que los datos de Juno revelaron fue una sorpresa mayúscula. La firma gravitacional de Júpiter no se correspondía en absoluto con la de un planeta con un núcleo pequeño, denso y compacto. No había una transición nítida entre el hidrógeno metálico y un núcleo rocoso. En su lugar, los datos apuntaban a una estructura mucho más extraña, un núcleo difuso o diluido. Imagina mezclar arena y agua en un vaso. El modelo antiguo del núcleo era como si toda la arena se hubiera asentado en el fondo, formando una capa compacta y bien definida. El nuevo modelo que Juno nos muestra es como si esa arena estuviera parcialmente disuelta y mezclada con el agua, formando una especie de niebla densa y gradual que se extiende desde el centro hacia afuera. Parece que los elementos pesados, la roca y el hielo que deberían formar el núcleo, no están confinados en una pequeña esfera central. En cambio, están mezclados con el hidrógeno metálico, formando una vasta región central de composición mixta que se extiende hasta casi la mitad del radio total de Júpiter. El corazón del gigante no es una bola sólida, es una sopa densa y borrosa de hidrógeno, helio, roca y hielo, todo ello sometido a presiones y temperaturas inimaginables. Este descubrimiento ha resuelto un viejo debate, pero ha abierto uno nuevo y aún más fascinante. ¿Cómo se formó este núcleo difuso? La respuesta aún no se conoce con certeza, pero hay dos hipótesis principales. La primera es la de una colisión cataclísmica. Según esta idea, Júpiter podría haberse formado inicialmente de acuerdo con el modelo clásico, con un núcleo compacto, pero en la infancia caótica del sistema solar podría haber chocado de frente con otro protoplaneta masivo, quizás de unas 10 veces la masa de la Tierra. Un impacto de tal magnitud habría sido lo suficientemente energético como para destrozar el núcleo primordial de Júpiter, esparciendo sus fragmentos de roca y hielo y mezclándolos con el hidrógeno metálico circundante, creando la estructura difusa que Juno observa hoy.
La segunda teoría es un proceso más lento y gradual, la erosión del núcleo. En este escenario, el núcleo original y compacto se está disolviendo lentamente con el tiempo. El océano de hidrógeno metálico que lo rodea no es un entorno estático, es un fluido supercaliente y convectivo. Es posible que este océano esté erosionando gradualmente la superficie del núcleo, de la misma manera que un río erosiona su lecho, disolviendo los materiales pesados y mezclándolos en las capas superiores a lo largo de miles de millones de años. Sea cual sea la causa, el corazón de Júpiter, que se pensaba que era la parte más simple del planeta, se ha revelado como la más compleja. El viaje al centro del gigante no nos ha llevado a un suelo sólido, sino a un misterio profundo que nos obliga a reconsiderar nuestras teorías sobre cómo se forman y evolucionan los planetas gigantes. Con nuestro descenso completo, ahora podemos ascender desde las profundidades y contemplar el papel que este coloso juega en el gran escenario del sistema solar. Nuestro viaje a través de Júpiter nos ha revelado un mundo definido por su propia e inmensa escala. Su tamaño, su masa y su energía interna crean un entorno de una complejidad y una violencia extraordinarias. Pero la influencia de Júpiter no se limita a las fronteras de su propia atmósfera o de su magnetosfera. Su verdadero dominio se extiende por todo el sistema solar. La misma masa que aplasta el hidrógeno en un metal en su interior crea un pozo de gravedad tan profundo que deforma el espacio-tiempo a su alrededor, influyendo en el movimiento de cada planeta, cada asteroide y cada cometa de nuestro vecindario cósmico. Hasta ahora, hemos explorado a Júpiter como un rey aislado en su propio reino. Ahora, veremos el papel que juega en el gran escenario del sistema solar, un papel que es crucial para nuestra propia existencia, el de protector. El sistema solar está dividido en dos regiones principales. En la zona interior, cerca del calor del Sol, se encuentran los pequeños planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Más allá, en la región fría y oscura, residen los gigantes de gas y hielo. Y actuando como una gran frontera entre estas dos regiones, se encuentra el cinturón principal de asteroides. Júpiter orbita justo más allá de este cinturón, en una posición estratégica. Desde este puesto de avanzada, actúa como un guardián gravitacional. Su inmensa influencia impidió, en primer lugar, que el material del cinturón de asteroides se uniera para formar otro planeta, manteniendo esos escombros en una órbita relativamente estable. Pero su papel más importante es el de actuar como un escudo contra los proyectiles que vienen de las regiones más lejanas y caóticas del sistema solar. Más allá de la órbita de Neptuno se encuentra el cinturón de Kuiper, y mucho más lejos, la teórica nube de Oort, vastos reservorios de miles de millones de cometas helados, los restos de la formación del sistema solar. Ocasionalmente, una perturbación gravitacional envía a uno de estos cometas en un largo viaje hacia el sistema solar interior. Y aquí es donde Júpiter ejerce su función de guardián. Cuando uno de estos objetos errantes se acerca, se encuentra con el inmenso pozo de gravedad del gigante gaseoso. En la mayoría de los casos, Júpiter actúa como una onda cósmica. El cometa es atrapado por la gravedad del planeta, acelerado a una velocidad inmensa mientras se balancea a su alrededor, y luego es expulsado con tal fuerza que es eyectado del sistema solar para siempre, enviado a vagar por el espacio interestelar. Júpiter, en esencia, limpia nuestro vecindario de estos peligrosos intrusos. Pero a veces la interacción es mucho más directa. A veces la onda gravitacional no expulsa al objeto, sino que lo atrae hacia una trayectoria de colisión. En estos casos, Júpiter, literalmente, recibe el impacto por nosotros. Y en julio de 1994, la humanidad fue testigo de este fenómeno de una manera espectacular y aleccionadora. Un cometa, llamado Shoemaker-Levy 9, había sido descubierto el año anterior. No era un cometa ordinario. En un paso anterior cerca de Júpiter, la inmensa fuerza de marea del planeta lo había desgarrado, fragmentándolo en más de 20 pedazos que ahora viajaban juntos por el espacio como un collar de perlas cósmico. Los cálculos orbitales predijeron lo impensable. Todo el tren de fragmentos estaba en una trayectoria de colisión directa con Júpiter. Durante una semana,
los astrónomos de todo el mundo apuntaron sus telescopios hacia el gigante gaseoso y observaron por primera vez en la historia humana un impacto cataclísmico en tiempo real. Uno por uno, los fragmentos del cometa, algunos de ellos de más de 1 kilómetro de diámetro, se estrellaron contra la atmósfera superior de Júpiter a una velocidad de 60 kilómetros por segundo. Cada impacto desató una explosión de una energía que empequeñece a cualquier arma humana. La energía liberada por el fragmento más grande fue equivalente a 6 millones de megatones de TNT, cientos de veces el arsenal nuclear combinado de toda la Tierra. Los destellos de las explosiones fueron visibles incluso con telescopios de aficionados. A medida que la rotación de Júpiter traía los lugares de impacto a la vista, reveló una serie de cicatrices oscuras y magulladas en las nubes del sur del planeta. Estas cicatrices, compuestas de escombros del cometa y material de las profundidades de la atmósfera de Júpiter, eran inmensas, algunas de ellas más grandes que el propio planeta Tierra. Permanecieron visibles durante meses, un recordatorio sombrío y poderoso del papel de Júpiter como escudo cósmico. El evento Shoemaker-Levy 9 fue una llamada de atención para la humanidad. Demostró de forma vívida que las colisiones cataclísmicas no son solo eventos del pasado antiguo, sino que siguen ocurriendo, y nos dio una profunda apreciación por el gigante que patrulla el sistema solar exterior. La existencia de la vida compleja en la Tierra es el producto de miles de millones de años de una relativa estabilidad. Si la Tierra hubiera estado sujeta a una tasa de impactos mucho mayor, es poco probable que la vida hubiera tenido el tiempo ininterrumpido necesario para evolucionar desde los microbios hasta la conciencia. El legado de Júpiter como protector es, por tanto, el regalo del tiempo. Su presencia masiva ha actuado como un gran filtro, reduciendo drásticamente la cantidad de proyectiles cósmicos que llegan al sistema solar interior. La calma de nuestro mundo, en un sentido muy real, ha sido comprada por la violencia gravitacional del rey distante. Al contemplar la inmensidad de Júpiter, su composición similar a la del Sol y el hecho de que genera su propio calor interno, surge una de las preguntas más populares y fascinantes de la astronomía planetaria. ¿Es Júpiter una estrella fallida? La idea es romántica y atractiva. Sugiere que nuestro sistema solar estuvo a punto de tener 2 soles, que Júpiter es un hermano del Sol que simplemente no logró encenderse. Es una noción que nos hace ver al gigante gaseoso no como un planeta, sino como un sol oscuro, un rey en el exilio. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Es esta idea una simple metáfora poética o hay una verdad física detrás de ella? Hay varias razones por las que la comparación con una estrella es tan convincente. La primera, como ya se ha explorado, es su composición. Júpiter está hecho de los mismos ingredientes primordiales que el Sol y la gran mayoría de las estrellas del universo, hidrógeno y helio. Es, en esencia, una muestra casi pura de la nebulosa solar original. No es un mundo de rocas y metales exóticos, es un mundo de gas estelar. La segunda razón, y quizás la más poderosa, es que Júpiter tiene su propia fuente de calor interna. El planeta irradia al espacio casi el doble de la energía que recibe del lejano Sol. Si solo dependiera de la luz solar para su temperatura, sus nubes superiores serían mucho más frías de lo que son. Esto significa que Júpiter no es una bola de gas inerte y fría, está vivo, en un sentido termodinámico. Un calor significativo emana de sus profundidades. Este calor no proviene de la fusión nuclear como en una estrella, sino de un proceso mucho más lento y antiguo conocido como el mecanismo de Kelvin-Helmholtz. Es el calor sobrante de su propia formación, hace 4.500 millones de años. El planeta se está contrayendo muy lentamente bajo su propia e inmensa gravedad, y esta compresión gravitacional genera calor en su interior, que luego se filtra lentamente hacia el espacio. Este resplandor interno es la razón por la que Júpiter brilla tan intensamente en el espectro infrarrojo. Pero aquí es donde la comparación con una estrella llega a su fin, y donde se encuentra la diferencia fundamental. La única característica que define a una estrella, lo que la separa de cualquier otro tipo de objeto cósmico, es su capacidad para iniciar y sostener la fusión nuclear en su núcleo. La fusión es el proceso en el que la presión y la temperatura en el corazón de una estrella son tan inmensamente altas que los núcleos de los átomos de hidrógeno son forzados a unirse.
fusionándose para formar núcleos de helio. Este proceso libera una cantidad de energía colosal, la energía que hace que las estrellas brillen durante miles de millones de años. Es la fuerza que se opone a la gravedad, manteniendo a la estrella en un equilibrio estable. Para que este proceso de fusión de hidrógeno comience, un objeto debe tener una masa mínima. Necesita suficiente masa para que su propia gravedad genere las presiones y temperaturas necesarias en su núcleo, del orden de unos 15 millones de grados Celsius. Y el umbral de masa para que esto ocurra es de aproximadamente 80 veces la masa de Júpiter. Aquí es donde la idea de Júpiter como una estrella fallida se desvanece. A pesar de su inmensa masa en comparación con la Tierra, en la escala estelar, Júpiter es un peso ligero. Lejos de estar cerca de ser una estrella, le falta más del 98% de la masa que necesitaría para iniciar la fusión. No es que Júpiter lo intentara y fallara. En términos de masa, nunca estuvo ni remotamente cerca de poder competir en la Liga de las Estrellas. De hecho, el universo tiene una categoría de objetos que sí merecen el título de estrellas fallidas. Son las enanas marrones. Estos fascinantes objetos son el eslabón perdido entre los planetas gigantes y las estrellas más pequeñas. Son más masivos que Júpiter, típicamente en un rango de entre 13 y 80 veces su masa. En este rango de masa, son lo suficientemente grandes como para iniciar la fusión, pero no la del hidrógeno normal. En su lugar son capaces de fusionar deuterio, una forma más pesada de hidrógeno. Este proceso de fusión de deuterio libera algo de energía y les permite brillar débilmente durante un tiempo, pero no es suficiente para detener su contracción gravitacional. Después de agotar su limitado suministro de deuterio, una enana marrón simplemente se enfría y se desvanece en la oscuridad por el resto de su existencia. Son las verdaderas estrellas fallidas del cosmos. Júpiter, con su única masa joviana, ni siquiera alcanza el umbral de las enanas marrones. Es, por tanto, inequívocamente, un planeta. Pero es el rey de los planetas. Representa el límite superior de lo que puede ser un planeta en nuestro sistema solar. Su estudio es crucial porque nos muestra el continuo que existe en el universo, desde los pequeños mundos rocosos como la Tierra, pasando por los gigantes gaseosos como Júpiter, hasta las enanas marrones y, finalmente, las verdaderas estrellas. Júpiter no es una estrella fallida, sino un planeta supremamente exitoso. Y quizás su fracaso en convertirse en una estrella fue el mayor regalo para nosotros. Un sistema con 2 soles habría sido mucho más caótico y probablemente habría impedido la formación de una órbita estable para la Tierra, haciendo imposible el surgimiento de la vida. El rey del sistema solar cumple su papel a la perfección, no como un segundo sol, sino como el planeta gigante que dio forma a nuestro hogar. Hasta ahora, nuestro viaje ha tratado a Júpiter como un objeto singular, un coloso solitario. Pero para apreciar plenamente su majestuosidad y su influencia, debemos ahora alejarnos y contemplar la totalidad de su dominio. Júpiter no viaja solo por el cosmos. Es el centro de su propia y vasta corte de mundos, una familia de satélites tan numerosa y diversa que constituye un sistema solar en miniatura. Mientras que la Tierra tiene una única y solitaria luna, y Marte 2 pequeños asteroides capturados, Júpiter es el patriarca de un clan de casi 100 lunas conocidas. Estas varían en tamaño, desde mundos más grandes que el planeta Mercurio hasta rocas irregulares de apenas unos pocos kilómetros de diámetro. Estudiar a Júpiter es estudiar al rey, pero estudiar su sistema de lunas es explorar la riqueza y la complejidad de todo su reino. La historia del descubrimiento de este reino es un momento crucial en la historia de la ciencia y del pensamiento humano. Nos transporta a la Italia del Renacimiento, al año 1610. El astrónomo Galileo Galilei, utilizando un nuevo y revolucionario instrumento que él mismo había perfeccionado, el telescopio, apuntó su modesta lente hacia Júpiter. Lo que esperaba ver era simplemente una imagen más clara y brillante del planeta errante. Lo que encontró, en cambio, cambiaría para siempre nuestra concepción del universo y nuestro lugar en él. Cerca del disco de Júpiter, observó 3 pequeñas y brillantes estrellas alineadas en un plano perfecto. Intrigado, volvió a observar la noche siguiente.
Pero las estrellas habían cambiado de posición, y en las noches sucesivas el patrón continuó cambiando. A veces, una de ellas desaparecía, solo para reaparecer más tarde al otro lado del planeta. Pronto, descubrió una cuarta. Tras semanas de observación meticulosa y de trazar sus movimientos, Galileo llegó a una conclusión que era tan simple como herética para su época. Esas luces no eran estrellas fijas en el firmamento. Eran cuerpos celestes que estaban orbitando alrededor de Júpiter. Por primera vez en la historia humana, se tenía una prueba directa y observable de que no todo en el universo giraba alrededor de la Tierra. El descubrimiento de lo que Galileo llamó las estrellas mediceas, y que hoy conocemos como las lunas galileanas, fue un golpe devastador para el modelo geocéntrico del cosmos que había prevalecido durante más de 1500 años. Demostró que un planeta podía tener su propio centro de movimiento, su propio sistema de satélites. Fue la primera pieza de evidencia observacional de que la Tierra no era el centro de todo. Fue el nacimiento de la astronomía moderna. Estas 4 grandes lunas, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, forman el corazón del sistema joviano. Son mundos de un tamaño planetario, cada uno con una personalidad y una geología únicas, que orbitan a Júpiter en un plano ordenado, de la misma manera que los planetas orbitan al Sol. Son un sistema solar en miniatura, un laboratorio perfecto para estudiar los diferentes caminos que puede tomar la evolución planetaria. La más cercana a Júpiter es Io, un mundo atormentado por la gravedad de su gigante anfitrión, que lo estira y lo comprime constantemente, calentando su interior y convirtiéndolo en el objeto con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar. Es un infierno de azufre, con cientos de volcanes activos que arrojan penachos de material a cientos de kilómetros de altura. La siguiente es Europa, un mundo completamente diferente. Su superficie es una de las más lisas del sistema solar, una brillante esfera de hielo de agua, surcada por una red de grietas y crestas rojizas. Bajo esta corteza helada, la evidencia sugiere de forma abrumadora la existencia de un vasto océano global de agua líquida, un océano que podría contener más del doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Más allá se encuentra Ganimedes, el gigante del sistema. No solo es la luna más grande de Júpiter, sino la luna más grande de todo el sistema solar, superando en tamaño al planeta Mercurio. Es un mundo de roca y hielo, con un terreno que muestra una extraña dicotomía entre regiones antiguas y oscuras, y regiones más jóvenes y brillantes. Y de forma única entre todas las lunas, Ganimedes posee su propio campo magnético, generado por un núcleo de hierro líquido. La más lejana de las 4 hermanas galileanas es Calisto. Su superficie es la más antigua y la que presenta más cráteres de todo el sistema solar. Es un mundo fósil, un registro casi intacto de la era del bombardeo intenso tardío. Apenas ha cambiado en los últimos 4.000 millones de años. Más allá de estas 4 reinas, orbita el resto de la vasta familia de Júpiter. Las docenas de lunas más pequeñas son, en su mayoría, objetos irregulares y oscuros. No se formaron junto con el planeta, sino que son asteroides y cometas errantes que en algún momento de la historia del sistema solar se aventuraron demasiado cerca del gigante gaseoso y fueron atrapados por su inmensa gravedad. Muchas de ellas tienen órbitas extrañas, muy inclinadas o incluso retrógradas, girando en la dirección opuesta a la rotación del planeta. Son los hijos adoptivos y caóticos de la familia joviana, un testimonio del poder gravitacional de Júpiter para esculpir y capturar los escombros de nuestro sistema solar. El sistema de Júpiter es, por tanto, un universo de mundos en sí mismo, un lugar de una diversidad asombrosa que nos invita a explorar cada uno de sus rincones. Nuestro recorrido por el sistema solar en miniatura de Júpiter comienza con su luna más interna y, sin duda, la más violenta. Es un mundo que, incluso desde la distancia, parece diferente. Mientras que la mayoría de las lunas del sistema solar son esferas de un gris monótono, salpicadas de cráteres, Io es un lienzo de colores caóticos, amarillos de azufre, naranjas, rojos y negros, como un mármol enfermo o una pizza cósmica. Este aspecto extraño y colorido fue la primera pista de que Io no era un mundo muerto y helado, sino un lugar de una actividad geológica incesante y furiosa. Es el objeto con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar,
un infierno planetario forjado y torturado por la implacable gravedad de su rey. Durante siglos, Io no fue más que un punto de luz en los telescopios, pero en marzo de 1979, la sonda espacial Voyager 1 de la NASA pasó rozando el sistema joviano, transmitiendo las primeras imágenes detalladas de sus lunas. Cuando las imágenes de Io llegaron al laboratorio de propulsión a chorro, los científicos quedaron desconcertados. Su superficie era increíblemente extraña, sin un solo cráter de impacto visible. Estaba cubierta de extrañas depresiones, flujos de lava de aspecto reciente y montañas más altas que el Everest. La ausencia de cráteres era un enigma profundo. Sugería que la superficie era extremadamente joven, que algún proceso la estaba repavimentando constantemente, borrando las cicatrices del bombardeo cósmico. La respuesta llegó por accidente. Una ingeniera de navegación llamada Linda Moravito estaba analizando una imagen de larga exposición para mejorar la precisión de la trayectoria de la nave. Al procesar la imagen para resaltar las estrellas de fondo, notó una extraña protuberancia en el borde iluminado de la luna, una forma de paraguas pálida y semicircular que no debería estar allí. Al principio pensó que se trataba de un error, quizás la imagen de una luna más distante escondida detrás de Io. Pero tras un análisis detallado, la impactante verdad se hizo evidente. Estaba viendo el penacho de una gigantesca erupción volcánica, capturado en pleno acto. Era la primera vez que se observaba vulcanismo activo en cualquier otro lugar del sistema solar que no fuera la Tierra. El descubrimiento fue revolucionario. Io no era simplemente un mundo geológicamente activo. Estaba vivo, en un estado de erupción perpetua. Observaciones posteriores han revelado la verdadera escala de este vulcanismo. La superficie de Io está salpicada de más de 400 volcanes activos. En cualquier momento dado, docenas de ellos están en erupción. Gigantescas calderas volcánicas, algunas de más de 200 kilómetros de diámetro, marcan el paisaje. Flujos de lava de cientos de kilómetros de largo, compuestos de rocas de silicato fundido y azufre, cubren las llanuras. Debido a la baja gravedad de Io y a su tenue atmósfera, las erupciones son de una espectacularidad increíble. En lugar de densas nubes de ceniza, los volcanes lanzan gigantescos géiseres de gas de dióxido de azufre y polvo a cientos de kilómetros de altura en el espacio. Estos penachos se expanden en el vacío, se congelan y vuelven a caer a la superficie como una nieve de colores, contribuyendo a su extraño aspecto. Pero ¿cuál es la fuente de energía para este infierno? Io es un cuerpo pequeño, aproximadamente del tamaño de nuestra luna. Debería haberse enfriado y solidificado geológicamente hace miles de millones de años. La respuesta no reside en el interior de Io, sino en el inmenso poder de Júpiter. Io está atrapado en un tira y afloja gravitacional. La inmensa gravedad de Júpiter tira de Io, creando un abultamiento de marea en su superficie de hasta 100 metros de altura. Si la órbita de Io fuera perfectamente circular, este abultamiento estaría fijo y no pasaría nada. Pero la órbita de Io es ligeramente elíptica. Esta elipse es crucial. Significa que la distancia de Io a Júpiter cambia constantemente. Cuando está más cerca, la gravedad de Júpiter es más fuerte y el abultamiento de marea es más grande. Cuando está más lejos, la gravedad es más débil y el abultamiento disminuye. Este ciclo constante de aumento y disminución de la fuerza de marea hace que la luna entera se flexione. Io es constantemente estirada y comprimida mientras orbita. Imagina tomar un clip metálico y doblarlo hacia adelante y hacia atrás repetidamente. El metal se calienta debido a la fricción interna. Ahora, imagina hacer eso con un mundo entero. La incesante flexión gravitacional genera una cantidad colosal de calor por fricción en el interior de Io, manteniendo su manto de roca perpetuamente fundido y alimentando su vulcanismo sin fin. Este proceso se conoce como calentamiento por marea. ¿Y por qué su órbita es elíptica? Debido a la influencia de sus lunas hermanas, Europa y Ganimedes. Estas lunas están en una resonancia orbital con Io. Por cada órbita que completa Ganimedes, Europa completa 2 e Io completa 4. Esto significa que las tres lunas se alinean regularmente,
y el tirón gravitacional combinado de Europa y Ganimedes le da a Io un pequeño empujón en el mismo punto de su órbita cada vez, evitando que se circularice y asegurando que la flexión y el calentamiento por marea continúen para siempre. Io es, por tanto, un mundo forjado por la gravedad. Es un lugar de una belleza violenta, un recordatorio de que la energía que da forma a los mundos no siempre proviene del interior, sino que a veces es el resultado de la danza implacable con un vecino gigante. Es el primero de los tesoros galileanos, un mundo de fuego, cuyo completo opuesto nos espera en la siguiente parada de nuestro viaje, un mundo de hielo. Nuestro viaje nos aleja ahora del infierno de fuego y azufre de Io y nos lleva al siguiente de los grandes satélites galileanos, Europa. A medida que nos acercamos, el paisaje cambia de una forma tan drástica que es difícil creer que ambos mundos sean hermanos, orbitando al mismo planeta. El caótico lienzo de colores de Io es reemplazado por una esfera de un blanco brillante y de una serenidad casi perfecta. Europa es uno de los objetos más reflectantes de todo el sistema solar. Su superficie, a primera vista, parece la de una bola de billar lisa y pulida, un marcado contraste con los mundos antiguos y acribillados de cráteres como nuestra propia Luna. Y esta suavidad, esta juventud de su superficie, es la primera y más profunda pista de que bajo su gélida apariencia, Europa esconde el tesoro más buscado en la búsqueda de vida más allá de la Tierra, un océano. Al igual que Io, la superficie de Europa casi no tiene cráteres de impacto. Esto nos dice que la superficie es geológicamente muy joven, quizás de solo unas pocas decenas de millones de años, y que está siendo constantemente renovada. Pero aquí, el agente de renovación no es la lava volcánica, sino el agua. La superficie de Europa es una inmensa cáscara de hielo de agua, de decenas de kilómetros de espesor. Esta cáscara no es estática, está rota, marcada por una compleja red de líneas, crestas y grietas que se entrecruzan por todo el globo. Estas líneas, de un color pardo rojizo, son las cicatrices de la Luna, fracturas en la corteza de hielo causadas por la misma e implacable fuerza que impulsa los volcanes de Io, la gravedad de Júpiter. El tirón de las mareas de Júpiter estira y deforma la capa de hielo de Europa, haciendo que se agriete y se mueva. En algunas regiones, conocidas como terreno caótico, la superficie de hielo parece haber sido destrozada en enormes balsas o icebergs, que luego se han desplazado y se han vuelto a congelar en posiciones desordenadas. La apariencia es la de una banquisa de hielo ártico congelada en el tiempo a una escala colosal. La única forma de explicar estas características es si la capa de hielo no está congelada hasta el fondo, sino que flota sobre una capa de material móvil que se encuentra debajo. Un océano de agua líquida, o al menos una capa de hielo fangoso y cálido. Pero la evidencia más contundente de la existencia de este océano oculto llegó de la mano de la sonda espacial Galileo en la década de los 90. Galileo llevaba a bordo un magnetómetro, un instrumento para medir los campos magnéticos. Al pasar repetidamente cerca de Europa, el magnetómetro detectó una anomalía. Júpiter tiene un campo magnético inmenso y giratorio. La teoría predecía que, a medida que Europa se mueve a través de este campo, se debería inducir un campo magnético secundario y débil en la propia Luna, pero solo si ésta contuviera una capa de material conductor de la electricidad. Una esfera de roca o hielo puro no conduciría la electricidad y no produciría tal campo, pero un océano global de agua salada sí sería un excelente conductor. Y eso fue exactamente lo que Galileo encontró. Detectó un campo magnético inducido en Europa, cuya fuerza y orientación cambiaban exactamente en sincronía con el paso de la Luna a través del campo magnético de Júpiter. Fue la pistola humeante. La única explicación que encajaba con los datos era que bajo la corteza de hielo existe un océano de agua líquida y salada que envuelve a toda la Luna. Observaciones más recientes del telescopio espacial Hubble han añadido más leña al fuego, al capturar imágenes de lo que parecen ser gigantescos penachos o géiseres de vapor de agua que emanan de la superficie de Europa y se elevan a cientos de kilómetros en el espacio, una posible ventilación directa de este océano oculto. Los modelos basados en estos datos pintan un cuadro asombroso.
Bajo una capa de hielo de entre 10 y 30 kilómetros de espesor, se encuentra un océano global de entre 60 y 150 kilómetros de profundidad. Para ponerlo en perspectiva, la fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos de la Tierra, tiene solo 11 kilómetros de profundidad. Los cálculos sugieren que la luna Europa, aunque es más pequeña que nuestra propia luna, podría contener más del doble de la cantidad de agua líquida que todos los océanos, mares y lagos de la Tierra juntos. Este descubrimiento es de una importancia monumental, porque nos presenta uno de los entornos más prometedores para buscar vida extraterrestre. Los astrobiólogos creen que hay 3 ingredientes esenciales para la vida: agua líquida, una fuente de energía y los elementos químicos adecuados. Europa parece tener los 3. El agua líquida está casi confirmada en su vasto océano. La fuente de energía es el mismo calentamiento por marea de Júpiter, que no solo mantiene el océano en estado líquido, sino que también podría estar impulsando la actividad en el lecho marino. Y los elementos químicos adecuados podrían estar allí también. El océano de Europa está, con toda probabilidad, en contacto directo con un manto rocoso. Esta interacción entre el agua y la roca podría crear respiraderos hidrotermales en el fondo del océano. En la Tierra, estos respiraderos, en la oscuridad total de las profundidades marinas, son oasis rebosantes de vida, ecosistemas enteros que obtienen su energía no de la luz solar, sino de las reacciones químicas. Europa nos presenta, por tanto, una posibilidad fascinante. La posibilidad de que en su oscuro y silencioso océano, calentado por la gravedad de Júpiter y alimentado por la química de su lecho marino, la vida haya podido surgir y evolucionar, completamente aislada del Sol y del resto del universo. Mientras que Io es un mundo de fuego, Júpiter ha transformado a su vecino en un mundo de agua, un oasis helado que ahora es el objetivo principal de futuras misiones, como la sonda Europa Clipper de la NASA, diseñadas para estudiar este mundo oceánico y determinar si, en sus profundidades ocultas, alguien o algo está nadando. Las misiones de las décadas de los 70 y los 90, como las sondas Pioneer, Voyager y Galileo, nos dieron los primeros retratos detallados de Júpiter y su sistema. Levantaron el velo, revelando un mundo de tormentas colosales, lunas volcánicas y océanos ocultos. Pero estas misiones, por revolucionarias que fueran, dejaron las preguntas más profundas sin respuesta. ¿Qué se esconde bajo las nubes? ¿Cómo es el interior del planeta? ¿Cuál es la naturaleza de su núcleo? ¿Y cómo funciona realmente su inmenso campo magnético? Para responder a estas preguntas, se necesitaba una nueva clase de explorador, una nave espacial diseñada no solo para observar a Júpiter, sino para diseccionarlo con un conjunto de instrumentos de una precisión sin precedentes. Esa nave es la sonda Juno de la NASA. Lanzada en 2011, Juno llegó a Júpiter en julio de 2016 para comenzar la exploración más detallada del gigante gaseoso jamás intentada. Su misión principal no era tomar fotografías de las lunas, sino centrarse por completo en el propio planeta. Sus objetivos eran ambiciosos: medir la cantidad de agua en la atmósfera, cartografiar los campos gravitacionales y magnéticos del planeta con una exactitud exquisita y, por primera vez, asomarse a las profundidades de la atmósfera para comprender la estructura interna que se esconde bajo la capa de nubes visible. Para lograr esto, la sonda fue colocada en una órbita como ninguna otra. A diferencia de las misiones anteriores que orbitaban en el plano ecuatorial de Júpiter, Juno fue insertada en una órbita polar larga y elíptica. Durante la mayor parte de su órbita de 53 días, la sonda se aleja mucho del planeta, viajando por el espacio relativamente seguro. Pero una vez por órbita, realiza un pase de alta velocidad y de máximo riesgo. Una zambullida que la lleva desde el Polo Norte hasta el Polo Sur en solo unas pocas horas, pasando a apenas 4.000 kilómetros por encima de las cimas de las nubes. Esta arriesgada órbita tiene 2 ventajas cruciales. Primero, le permite volar sobre los polos, cartografiando estas regiones previamente inexploradas. Y segundo, y más importante, minimiza drásticamente el tiempo que pasa dentro de los letales cinturones de radiación de Júpiter, que son más intensos alrededor del ecuador. Esta estrategia de entrar y salir rápido es lo que ha permitido a la sonda sobrevivir durante años en un entorno que destruiría una nave espacial no protegida.
Para soportar incluso estos breves pases a través de la zona de radiación, Juno fue construida como un vehículo blindado. Su cerebro, el ordenador de vuelo y los delicados componentes electrónicos están encerrados en una bóveda de titanio de 1 centímetro de espesor, el Juno Radiation Vault. Esta armadura, que pesa 172 kilogramos, protege los sistemas vitales de la sonda del bombardeo de partículas de alta energía. Además, para proporcionar energía a una distancia tan lejana del Sol, donde la luz solar es 25 veces más débil que en la Tierra, Juno fue equipada con 3 gigantescos paneles solares de 9 metros de largo, lo que la convirtió en la primera misión con energía solar en orbitar un planeta exterior. Los descubrimientos de Juno, enviados a la Tierra a lo largo de sus decenas de órbitas, han reescrito fundamentalmente nuestra comprensión de Júpiter. Su instrumento de microondas, capaz de penetrar cientos de kilómetros por debajo de las nubes, ha revelado que las famosas bandas y zonas no son solo fenómenos superficiales. Tienen raíces que se extienden a grandes profundidades en la atmósfera, y la estructura de estas corrientes de viento es mucho más compleja de lo que se pensaba. Sus vuelos sobre los polos revelaron por primera vez la existencia de los asombrosos ciclones geométricos, esos patrones de tormentas continentales que desafían nuestras teorías meteorológicas. Y su mapa gravitacional, el más detallado jamás creado de un gigante gaseoso, nos dio la mayor sorpresa de todas. Reveló que Júpiter no tiene un núcleo pequeño y compacto como se creía, sino un núcleo difuso, una vasta región central donde la roca y el hielo están mezclados con el hidrógeno metálico. Una estructura que sugiere una historia de formación mucho más caótica de lo que se había teorizado, quizás involucrando una colisión planetaria gigante en su pasado distante. Además de su conjunto de instrumentos científicos, Juno lleva un pasajero único, la JunoCam. Es una cámara de luz visible cuyo propósito principal no es la ciencia, sino la participación pública. Antes de cada sobrevuelo, el público general puede votar en línea para decidir qué características de Júpiter debe fotografiar la cámara. Las imágenes en bruto se publican en línea, y científicos ciudadanos de todo el mundo las procesan para crear las impresionantes fotografías que se han vuelto icónicas. Estas imágenes, que a menudo se asemejan a pinturas abstractas o a remolinos de mármol, nos han dado la visión más íntima y artística del planeta, mostrando un nivel de detalle y una belleza caótica en sus tormentas que nunca antes se habían visto. La misión de Juno, que todavía está en curso, es una revolución en tiempo real. Cada uno de sus pases cercanos por el planeta añade una nueva pieza al rompecabezas. Ha transformado a Júpiter de un gigante estático y predecible a un mundo dinámico, complejo y aún más misterioso de lo que creíamos. El retrato más moderno y detallado del rey del sistema solar está siendo pintado órbita a órbita por este explorador blindado. Nuestro viaje a través del sistema joviano, desde las profundidades de su núcleo difuso hasta los confines de su colosal magnetosfera, nos ha mostrado un mundo de una complejidad asombrosa. Pero el verdadero significado de Júpiter, su legado más profundo, se extiende mucho más allá de sus propias fronteras. Estudiar a Júpiter no es solo estudiar un planeta, es estudiar una pieza clave en el rompecabezas de nuestro propio origen, y es obtener una plantilla para comprender los miles de otros sistemas planetarios que ahora se están descubriendo en nuestra galaxia. El rey del sistema solar es también una piedra de Rosetta cósmica. El primer y más personal de sus legados es el de arquitecto. Júpiter no es un residente pasivo de nuestro sistema solar, es el escultor que le dio forma. Como hemos visto, su inmensa gravedad actúa como un escudo, limpiando el sistema solar de cometas y asteroides peligrosos. Pero su influencia en la infancia del sistema solar fue aún más profunda y activa. Los modelos modernos de formación planetaria, como la hipótesis del Gran TAC, sugieren que Júpiter no nació en la órbita estable que ocupa hoy. En su juventud, el gigante gaseoso migró hacia el interior, acercándose al Sol hasta una órbita similar a la que hoy tiene Marte. Este viaje hacia el interior habría sido catastrófico para los planetas rocosos en formación, dispersando el material y explicando por qué Marte es un planeta tan pequeño. Pero entonces, la formación de Saturno más lejos y la interacción gravitacional entre los dos gigantes detuvo esta migración y comenzó a tirar de Júpiter hacia afuera,
de vuelta a su posición actual en el sistema solar exterior. Este viaje de ida y vuelta, como el de un velero que vira en el viento, habría reorganizado por completo la arquitectura de nuestro sistema. Se cree que esta migración fue la responsable de esparcir los asteroides para formar el cinturón que conocemos hoy, y lo que es más importante, de lanzar cometas y asteroides ricos en agua desde el sistema solar exterior hacia las órbitas de los planetas interiores. El legado de Júpiter, por tanto, podría estar escrito en nuestros propios océanos. El agua que hace de la Tierra un mundo habitable pudo haber sido entregada a nuestra puerta por el viaje de este rey errante. El segundo legado es el de servir como arquetipo. Durante siglos nuestro sistema solar fue el único ejemplo que conocíamos, pero ahora, con el descubrimiento de miles de exoplanetas, sabemos que existen innumerables formas de construir un sistema planetario. Muchos de estos sistemas son muy diferentes al nuestro, a menudo con Júpiteres calientes, gigantes gaseosos que orbitan increíblemente cerca de sus estrellas. El estudio detallado de nuestro propio Júpiter, de su composición, de su núcleo difuso y de su migración, nos proporciona el modelo base más importante que tenemos para entender a estos gigantes lejanos. Es nuestro laboratorio local. Al comprender las complejidades de Júpiter, los astrónomos pueden refinar sus modelos para interpretar los datos que nos llegan de estos otros sistemas solares, para entender por qué algunos tienen Júpiteres calientes y el nuestro no, y para reconstruir la historia de formación de familias de planetas a años luz de distancia. Y quizás el legado más emocionante de todos es el que ha redefinido la búsqueda de vida más allá de la Tierra. La idea de la zona habitable se centró durante mucho tiempo exclusivamente en la distancia de un planeta a su estrella. Pero el sistema de Júpiter nos ha enseñado que esta idea es incompleta. Las lunas heladas de Júpiter, como Europa, se encuentran muy lejos de la zona habitable tradicional. Deberían ser mundos muertos y congelados, y sin embargo, la inmensa gravedad de Júpiter, a través del calentamiento por marea, inyecta energía en sus interiores, creando y manteniendo vastos océanos de agua líquida bajo sus cortezas de hielo. Este es un cambio de paradigma. Júpiter nos ha legado el concepto de las zonas habitables creadas por planetas. Nos ha enseñado que la energía para la vida no tiene por qué venir de una estrella. Puede venir de la fricción gravitacional generada por un planeta gigante. Esto expande enormemente el número y el tipo de lugares en el universo donde la vida podría existir. Ahora, cuando los astrónomos busquen vida, no solo mirarán a los planetas del tamaño de la Tierra que orbitan a la distancia adecuada de sus soles, también buscarán sistemas que contengan un planeta gigante y luego examinarán sus lunas heladas, buscando los signos de océanos ocultos. El legado de Júpiter es que ha abierto una nueva y vasta frontera en la búsqueda de biología extraterrestre. El rey de nuestro sistema solar, por tanto, nos deja un triple legado. Es el arquitecto que esculpió nuestro hogar y posiblemente nos trajo el agua. Es el arquetipo que nos sirve de guía para entender los miles de otros sistemas solares que pueblan la galaxia. Y es el motor que crea oasis habitables en lugares fríos y oscuros, expandiendo nuestra esperanza de encontrar vida en el cosmos. El estudio de Júpiter, en última instancia, no es solo el estudio de un planeta, es el estudio del contexto de nuestra propia existencia. Nuestro viaje a Júpiter, desde su atmósfera azotada por las tormentas hasta el misterio de su núcleo difuso, y a través de los mundos de fuego y hielo que lo orbitan, llega a su fin. Hemos recorrido cientos de millones de kilómetros, hemos viajado a través de conceptos de una escala y una física que desafían la experiencia diaria. Hemos explorado al rey del sistema solar, y ahora regresamos a casa, a la superficie de la Tierra, para terminar donde comenzamos, bajo la serena bóveda del cielo nocturno. La próxima vez que la noche esté despejada, te invito a que salgas y busques ese brillante punto de luz que no parpadea, esa estrella errante que se mueve con una calma majestuosa a través de las constelaciones. Y cuando lo encuentres, cuando poses tu mirada en Júpiter, sabrás que ya no estás viendo simplemente un planeta. Tu percepción ha sido transformada. Ya no es solo un punto de luz, es el recuerdo de un viaje, un universo de conocimiento contenido en un solo fotón.
En ese punto de luz, ahora puedes visualizar la gran mancha roja, una tormenta más grande que nuestro propio mundo, que ha estado girando durante siglos, un ojo carmesí en la inmensidad del espacio. Sabes que las elegantes bandas de nubes que cruzan su disco son, en realidad, corrientes en chorro de una velocidad supersónica, impulsadas por el inmenso calor que emana de las profundidades del planeta. Sabes que lo que estás viendo no es una superficie sólida, sino la capa más externa de un océano de gas y líquido de una profundidad insondable. Puedes imaginar el descenso a través de esas nubes, a un lugar donde la presión es tan aplastante que el propio hidrógeno, el elemento más simple, se transforma en un metal líquido exótico, el motor que impulsa el campo magnético más grande de nuestro sistema solar. Y sabes que alrededor de ese punto de luz, aunque son invisibles para tu ojo, danzan casi 100 mundos en una procesión silenciosa y eterna. Puedes imaginar el infierno volcánico de Io, perpetuamente torturado por la gravedad de su gigante. Y puedes pensar en el suave brillo blanco de Europa, una concha de hielo que esconde bajo su superficie un océano oscuro y salado, el lugar más prometedor de nuestro sistema solar para buscar las huellas de la vida. Cuando mires a Júpiter, recuerda que no solo estás viendo a un gigante lejano, sino a un guardián. Sabes que su inmensa gravedad ha actuado como un escudo durante miles de millones de años, protegiendo a la Tierra de innumerables impactos de cometas y asteroides, creando un remanso de relativa paz en el que la vida ha podido evolucionar sin ser aniquilada. Tu propia existencia está, en parte, ligada a la presencia de ese punto de luz en el cielo. El conocimiento transforma la visión. El cielo nocturno deja de ser un simple telón de fondo de luces distantes y se convierte en un lugar de historias profundas, de conexiones y de una escala que inspira humildad. Júpiter, el rey distante, se convierte en un vecino cuya complejidad y cuyo papel en nuestra propia historia ahora puedes apreciar. Y así, mientras observas su luz constante, puedes sentir una sensación de calma. La violencia de sus tormentas y la furia de su radiación están atenuadas por la inmensa y silenciosa distancia. Lo que nos llega es solo su belleza serena. El rey de los planetas continúa su largo y majestuoso viaje orbital, un guardián silencioso y un recordatorio perpetuo de la increíble escala, el peligro y la profunda belleza del vecindario cósmico que llamamos hogar.